Buenos días y bienvenidos a aquellos que nos vais a acompañar en esta segunda sesión informativa sobre empleo público, concretamente sobre cómo preparar unas oposiciones. Vamos a estar varios compañeros, nos tenéis ahora mismo delante a mí misma, Ana González, de Coordinación Pedagógica, Sergio Ramírez, director de Formación Online, Empleo Público, y vamos a intentar durante estos minutos aclarar cuestiones fundamentales, desde elegir esa oposición, los materiales, cómo han de ser para prepararnos, qué sistemas de preparación contamos a nuestra disposición, cuestiones clave de la forma de estudiar bien para conseguir ese objetivo que es una plaza. A lo largo de estos minutos iréis viendo diapositivas. Todo queda grabado, así que podréis con tranquilidad rebobinar y ver aquello que tenga más interés para vosotros. Además, al final tendremos unos minutos para atender preguntas y lo haremos lo más gustosos posibles y lo más rápido. Si queda algo en el tintero, pues no os preocupéis que también daremos respuestas individuales. Y vamos ya a arrancar con la primera decisión, la de elegir oposición. Hay que preparar nuestro destino. Al final, el mero hecho de tomar esta decisión ya es un proceso y requiere recabar información muy importante para que tenga fundamento. La primera cuestión va a ser los destinos y tareas concretas que se desempeñan en los distintos cuerpos. Podemos estar interesados a priori por una administración, por un cuerpo, pero ¿qué hacen las personas que luego están sentadas en esos lugares? No es lo mismo el auxiliar de la Diputación que a lo mejor el cuerpo de auxilio judicial en la Administración de Justicia, por poner ejemplos reconocibles. En fin, que hay que conocerlo y tenerlo bien anotado. Segundo aspecto clave, la regularidad de las convocatorias. Hay administraciones que podemos ya confiar que cada año, cada 2 años, ofertan, convocan y tienen sus ejercicios. Hay otras administraciones que pues pasa más tiempo y no tenemos una seguridad a priori de cuándo va a suceder el siguiente proceso. El número de instancias, por ejemplo, está muy relacionado también con este dato, porque nos interesa saber, más o menos para las plazas que normalmente se estén ofertando, qué volumen hay. Al final queremos una, pero ¿cuánta gente vamos a competir? Tercer aspecto también muy importante, el tiempo. El tiempo entendido, en primer lugar, en cuanto a lo que transcurre entre esa oferta, convocatoria, primer ejercicio y hasta los últimos, si es que hay varios. En fin, para estudiar, para dedicar mi vida a este esfuerzo, ¿qué margen de tiempo necesito o se prevé? Y otro aspecto fundamental, si tengo un programa y unos ejercicios y una cantidad de tiempo disponible personal, hasta qué punto es razonable que me va a llegar. Si tengo cargas familiares y un trabajo y poquitas horas para el estudio y estoy valorando presentarme a un proceso con 60 temas y apenas 9 meses, parece un poco justo. Una decisión razonable va a considerar todas estas variables. Llevamos 4 aspectos y me queda el quinto, que es uno totalmente personal. Cada uno de nosotros tiene debilidades, tiene fortalezas y tiene que conocerse muy bien antes de tomar una decisión como esta. Porque es diferente la realidad de alguien que hace mucho que no estudia y que por tanto va a requerir un poco entrenarse en el propio método de estudio, a alguien que tiene unos estudios superiores a incluso lo que se está valorando el programa que tiene delante. En fin, otro aspecto que cierra el círculo. Cierra el círculo y atención al programa en concreto, que lo citaba un poco por encima anteriormente, pero va a estar relacionado también con las fortalezas y las debilidades. Hay programas puramente jurídicos, hay programas de 15, de 20, de 60, de 100 temas. Hay ejercicios solo tipo test, hay ejercicios que combinan psicotécnicos y luego aparece una prueba específica de ofimática o tengo hasta temas que leer ante un tribunal. En fin, que el proceso y la dificultad se relaciona con todos estos aspectos y mis fortalezas y debilidades van a ser diferentes para cada uno de ellos. Así que sencillamente un análisis tranquilo en el tiempo que necesitemos para tener la información y conocernos bien. Con esto tomamos ese camino, tenemos nuestra meta y la andadura sencillamente acaba de empezar. Vamos a equiparnos bien, equiparnos con buenos materiales. ¿Qué son buenos materiales? Van a ser esos libros, ese soporte teórico, práctico, si hay ejercicios de esa categoría,
que de verdad estén actualizados al proceso en el que yo estoy estudiando, a esa convocatoria, de una fuente con garantías de que si el proceso se alarga y se dilata mucho en el tiempo, tendré una actualización, una adenda, con lo que haya los cambios legislativos en ese tipo de temarios de contenido jurídico, por citar ejemplos clave. Un libro que responda al programa en todos sus epígrafes. Todos esos detalles componen un buen material. Nosotros, por ejemplo, aparece una diapositiva de nuestra editorial. ¿A qué se compromete? Se compromete a una colección completa para todos los ejercicios de ese proceso, colección que actualiza en el momento de la convocatoria. Va a haber un seguimiento legislativo, hay adendas si es que procede por los cambios que se producen, como os decía antes. Hay ejercicios además específicos de Word, de psicotécnicos, de supuestos, incluso compendios legislativos. Cada proceso, cada cuerpo, lógicamente tiene dificultad y necesidades distintas, pero os lo ofrecemos y ahí está la garantía para que lo podáis valorar. Seguimos, ya estamos equipados, vamos a comenzar la andadura. Hay varias maneras de hacerlo. Bueno, solo con los libros ya es una opción, pero nosotros os ofrecemos dos modalidades de preparación igualmente solventes y que ponemos a vuestra disposición. Va a hablar ahora mismo Sergio y os va a contar con detalle la modalidad online, quizá bastante desconocida así en general. Cuéntanos. Gracias, Ana. Pues nada, os voy a contar un poquito en qué consiste esa formación online y en concreto la formación online de oposiciones. Es un sistema que os va a permitir prepararos con todas las garantías para aprobar el examen oficial. Vais a contar con los recursos, con los materiales que necesitáis y sobre todo con el apoyo y seguimiento de dos figuras fundamentales en la preparación, que van a ser pues, el tutor de contenidos y el tutor pedagógico. El tutor pedagógico va a ser una referencia, va a ser el soporte y la ayuda que vais a tener a lo largo de la preparación. Cuando nos matriculamos y entramos, vamos a acceder al curso online, lo primero que recibimos es un correo de ese tutor pedagógico. ¿Qué nos dice en ese correo? Pues cómo debes acceder, la URL, los datos de acceso y algunas indicaciones iniciales pues, que ya nos van a ayudar en la andadura de conocer cómo preparar la oposición a través del aula virtual. Ese tutor pedagógico va a ser quien te suba materiales, te organice recursos, te dé información, te resuelva dudas técnicas, también sobre el funcionamiento de la plataforma, sobre las programaciones orientativas de estudio, en definitiva, todo aquello que necesites para conocer el aula, conocer el proceso, conocer cómo prepararte y, bueno, va a ser esa figura, ese soporte que va a estar acompañándote en el estudio. ¿Y qué tenemos también? Los tutores de contenido. ¿Cómo vamos a prepararnos bien? ¿Cómo vamos a prepararnos sin tener ese soporte de un profesor experto? Pues, ¿quiénes son? Profesores expertos en las distintas materias del programa o las distintas materias que debo prepararme. Derecho administrativo, gestión financiera, gestión de personal, o si, por ejemplo, mi oposición tiene psicotécnicos, tiene ofimática o incluso mecanografía. Esos profesores expertos te van a resolver todas las dudas que te surjan en el estudio. Vas a tener un canal de comunicación directo con ellos, donde a través del apartado de tutorías vas a presentarles las dudas, te las van a resolver y eso te va a ayudar a avanzar con seguridad. A saber si tengo que volver a estudiarme un tema, un epígrafe, un apartado, volver a hacer ejercicios y vas a poder avanzar en ese estudio. Esos tutores no solo van a actuar para resolverte esas dudas, van a realizar pues, actividades proactivas, como puede ser en el foro, donde tienen foros de sus materias, y sobre todo una parte muy importante de la formación online hoy en día, que son las videoconferencias, que nos aproximan a lo que es una clase presencial y nos aproximan a las explicaciones que necesitamos. Una vez conozco estas figuras, entro a mi aula virtual, entro a mi curso online de oposiciones y me voy a encontrar pues, con un manual de la plataforma, me voy a encontrar con una guía didáctica que me van a ayudar a conocer cómo es el aula virtual y a poder empezar mi andadura y el estudio. Y un documento muy importante que prepara mi tutor pedagógico, indicaciones generales sobre el curso, donde ya entramos en cuestiones más didácticas, más metodológicas, donde me explica qué son esas programaciones orientativas de estudio, me da algunas pautas de estudio y, sobre todo, me dice cómo puedo utilizar el aula y los recursos para preparar adecuadamente los distintos ejercicios de mi oposición. Una vez he visto pues, este contacto inicial con el aula, he conocido estos primeros recursos, tengo un apartado que voy a tener que visualizar de constante, es la información. En este caso hay noticias académicas
noticias de convocatoria. Separamos esos dos ámbitos que creo que por sí mismos os dejan claro todo lo que es la información sobre el curso a nivel académico y todo lo que es el proceso, convocatoria de plazas, presentación de solicitudes, fecha de examen, plazos. A ver, tengo este apartado, tengo que estar pendiente, pero mi tutor pedagógico, si considera que hay algo importante, algo que debo de conocer, por ejemplo, una fecha de examen, alguna programación, también me va a enviar esa comunicación al correo. Y luego entro pues, a los distintos apartados que tengo en mi preparación. ¿Y qué tengo? Pues los contenidos. Esos contenidos que veréis que van estructurados, voy a encontrarme con el temario. Temario que desarrolla nuestra editorial con tutores, profesores expertos, autores que son expertos en las materias, como comentaba antes, pues las distintas materias que nos podemos encontrar, seguridad social, derecho administrativo, que llevan muchos años de experiencia y conocen y desarrollan esos temarios adecuados a esa posición. Esos temarios en el aula online los voy a encontrar siempre en formato PDF y siempre voy a disponer de la última edición del libro. Es decir, si durante mi matrícula y mi estudio se elabora una nueva edición, me pondrán a disposición en ese apartado de temario esos temas que voy a poder tener actualizados. Luego tenemos un apartado, el apartado de actualizaciones, donde se incorporan pues, aquellas novedades legislativas que se publican y afectan al contenido de los temas. Por ejemplo, si se elabora un apéndice de actualización que se integra esas actualizaciones, se pone a disposición en ese apartado. Y una biblioteca con todos los recursos complementarios que me pueden ayudar a preparar mejor y a profundizar en el estudio. Pues legislación de apoyo y consulta, esquemas de los profesores, por ejemplo, vídeos desarrollados donde elaboran una explicación de aspectos fundamentales, las grabaciones de las videoconferencias que os citaba antes, así como cuestiones sobre los procesos selectivos. Que llegamos a otra parte pues, fundamental, la parte de práctica. Claro, tengo mi estudio, estudio mis temas, bueno, pero necesito evaluar cómo voy, necesito practicar para esos exámenes. Voy a tener dos apartados fundamentales. El apartado de ejercicio se dividirá en autoevaluación y evaluación. La autoevaluación me va a permitir preparar todas las materias. Si tengo un tipo test de lo que es el programa teórico de materias, lo voy a poder preparar. Si tengo psicotécnicos, ofimática, o tengo casos prácticos o supuestos prácticos en mi preparación, dispondré de ese material en autoevaluación. Por ejemplo, en la parte tipo test, nosotros tenemos un sistema donde contamos con una base de datos de preguntas que te permite hacer test de tema, parciales, simulacros y poder ir evaluando ese estudio de los temas que has ido realizando. Además, se complementa en muchos casos con un sistema de gamificación en el que con Master Test, que lo hemos desarrollado y preparado en Adams, puedes practicar con batallas y retos que, bueno, pues que te proponen los tutores y que puedes realizar con el resto de tus compañeros. Y llegamos a una parte importante que es la evaluación. ¿Por qué va diferenciada? Bueno, pues la evaluación va asociada a esas programaciones orientativas de estudio que prepara el tutor pedagógico de acuerdo con los tutores de contenido y donde os va a explicar qué temas, os va a proponer normalmente con carácter mensual, qué temas debes estudiarte. Debes prepararte una serie de temas y asociados a esos temas vas a tener exámenes, vas a tener ejercicios de evaluación, pueden ser test de tema, pueden ser parciales o simulacros, que van a darte esa segunda vuelta, a prepararte, decir, bueno, he estudiado mis temas, he realizado mis ejercicios de evaluación, he repasado, he profundizado y ahora me someto a este pequeño examen para evaluar mis conocimientos. Además, estas programaciones orientativas se van a ajustar a la fecha de examen, con lo cual, si yo, por ejemplo, no sé cómo debo de avanzar en mi estudio, bueno, pues esas programaciones van a ir viendo cuándo se realiza el examen, qué previsiones tenemos y se va a hacer un avance en el estudio que te permita llegar con toda la materia estudiada al examen oficial. De modo que, bueno, pues puedas estar preparado en las mejores condiciones. Esta parte práctica se complementa, no quiero acabar sin citaros el sistema que os comentaba antes de las videoconferencias. Las videoconferencias, bueno, pues nos acercan a la clase presencial, nos acercan a un profesor que nos explica y que yo puedo seguir esa explicación desde mi casa. Normalmente tienen un soporte visual y en ese soporte visual, pues a lo mejor es una presentación, un documento y además voy a escuchar a mi profesor pues explicarme partes fundamentales, partes que cree que pueden tener más dudas sobre los distintos temas o materias. Y esta parte de las videoconferencias también nos sirve mucho para preparar la ofimática. Tengo un ejercicio práctico de Word o de Excel. Bueno, pues yo lo puedo, tengo esos ejercicios de autoevaluación, esa evaluación que puedo trabajar y además mi profesor se va a conectar en videoconferencia y me va a enseñar viendo el Excel, viendo Word, viendo el programa
en cuestión, cómo se realizan esas operaciones, cómo se realiza un ejercicio, y le voy a estar escuchando y le voy a estar viendo. Esas videoconferencias además me permiten participar si tengo alguna duda. Al final suele haber un turno de preguntas y luego esas videoconferencias se cuelgan en la biblioteca para que el alumno pues, las vea con más detenimiento, o si no ha podido asistir en directo tenga la oportunidad pues, de seguir ese contenido. Más o menos, esta es un poco, yo creo, lo que os puede acercar a conocer el sistema online de formación de oposiciones. Pero diréis, vale, Sergio, me has explicado esto, pero bueno, así de manera muy general. Bueno, pues os voy a poner un pequeño ejemplo rápidamente. Os cito tramitación procesal, que es una preparación que también tenemos en formación online, en presencia, y de la que tenemos libros. Bueno, pues en tramitación procesal, por ejemplo, para esa autoevaluación tipo test, tenemos una base de datos con más de 1.800 preguntas. Tenemos 51 casos prácticos de autoevaluación, 99 ejercicios para preparar la parte del examen práctico de Word, que va mezclado con mecanografía, y luego pues todo lo que es la evaluación programada. Esa evaluación programada con otra base de datos. Si preparas el proceso, llegas al examen, vas a tener más de 4.000 preguntas, más orientativamente. ¿Y qué vas a tener también? Pues ejercicios de Word, supuestos prácticos o casos prácticos con los que me tengo que preparar mi oposición. En definitiva, todo lo que necesitas para preparar con garantías. Pues muchas gracias, Sergio. Yo creo que nos hemos acercado muy bien a una modalidad completa, rigurosa y que da toda la seguridad para saber que uno llega bien preparado. Existe otra modalidad, normalmente más conocida, que normalmente muchos ya hemos pasado en algún momento, en varios de nuestra vida, que es la modalidad presencial. En esta modalidad os voy a destacar rasgos, quizá un poco los más significativos, para aproximarnos al día a día de las clases. Por deciros algo característico, generalizando siempre puede haber excepciones, pero normalmente programamos una sesión semanal, una sesión que puede ser de 4 o 5 horas, en la que concentramos el aspecto teórico del único ejercicio, el primero si es el caso, y ahí va a concentrarse en la explicación y la práctica, los test, todo lo que vaya reforzando para obligaros a estudiar el profesor de la materia que vaya correspondiendo. Es muy interesante que tengáis en cuenta que esto permite que os organicéis muy bien para vuestro propio estudio y también que, por supuesto, si tenéis otras cargas familiares, esa sesión os encaje fácilmente. Sí que quiero señalar, es muy fácil, muy frecuente en nuestros alumnos que queréis matricularos cerca ya pues, del momento de oferta, con la convocatoria, que parece que ya todo está mucho más pues, al rojo vivo, ¿no? Prepararse bien un proceso selectivo, controlar muy bien un programa, requiere matricularse cuanto antes. Para alcanzar esa plaza hay que llegar de los mejor preparados, por no decir el mejor preparado posible, ¿no? Y en esa misma línea de matricularse con antelación, también está la de matricularse de todos los ejercicios, o al menos de los primeros, no solo del primero. Sergio os iba apuntando cómo en las aulas, cuando en un proceso selectivo existe prueba teórica y prueba de ofimática o psicotécnico, vais a encontraros todas las preparaciones simultáneamente. Nuestros centros os van a ofrecer grupos teóricos y muy desde el principio, grupos de informática si procede, grupos de psicotécnicos, en fin, os animamos y os recomendamos participar y prepararos, que es lo importante, cuanto antes, varios ejercicios. Hay que superar todos, no solo uno. Bueno, eso es una recomendación general ligada al sistema de clases. ¿Qué le caracteriza también? Por supuesto, ese equipo de expertos, nuestros docentes, como sucedía con los tutores online. Los profesores están especializados en las materias. Ahí habrá una oposición en la que a lo mejor veis a un profesor, pero lo normal es estar alternando según el contenido de la propia preparación, lo que va a exigir. Como sucedía con el claustro de expertos en temario, existen claustros de profesores en las dos modalidades. ¿Qué comparten? Pues por supuesto expertos en contenido teórico, prepararos los test y cómo os los están pasando, que conocen el ritmo de los grupos, el ritmo de vuestro aprendizaje y la meta, que es la fecha del examen. Habrá momentos en los que a lo mejor hay que sprintar, hay que prepararse mucho más en casa y acudir directamente a pruebas para comprobar que vamos bien hacia ese objetivo que es el examen oficial. En fin, todo esto se va modulando en función de cada proceso, ellos os guían.
Generarán esquemas para aclarar lo que corresponda, porque os conocen, van viendo dónde están las dudas. Por supuesto va a haber tutorías, lo mismo que sucedía en la otra modalidad, va a haber tutorías para aclarar lo que cada uno lógicamente le va surgiendo en su interiorización de toda la información. ¿Qué otra cosa compartimos, caracterizan en la modalidad presencial que os aparece ahora mismo? También tenemos aula virtual que acompaña a las clases. Un aula en la que hay un material de refuerzo, desde los exámenes oficiales, esos esquemas que se producen para vosotros, eventos de tipo test que se programan aquí, depende del momento en el que estéis en el proceso. Puede haber durante unos días un cuestionario a resolver que os ha preparado ese claustro, puede haber al contrario algo que se activa y se deja que vayáis repasando a vuestro ritmo. En fin, va sucediendo cosas a lo largo del proceso ligadas a lo que tenéis, a lo que estáis trabajando en clase, y como siempre la vista puesta en la fecha real en la que os examináis, que al final es a la que hay que llegar muy bien preparados. Por supuesto, compartimos las dos modalidades. Todos nuestros alumnos, por decirlo de alguna manera, tienen como un sistema, unos servicios de apoyo. Están citados, y también Sergio lo comentaba, por supuesto, la información actualizada con el proceso, el seguimiento y el apoyo a vuestras dudas. Pero luego hay unos como ayudas extra que ofrecemos y que se caracterizan por, en primer lugar, un sistema de becas que ofrecemos, vamos ya varios años con ellos, y que queremos que todos nuestros alumnos puedan acceder a la preparación de una oposición, y sabemos que hay circunstancias pues mucho más complicadas económicamente. Atendiendo en concreto a situaciones de desempleo y personas que quieren preparar una oposición desde la misma, está publicado en nuestra web pues, los detalles del baremo y de cómo las bases de las becas para conocerlo. Si os queréis presentar incluso el modelo, directamente lo podéis descargar. Avisaros que ahora septiembre, por ejemplo, es un mes en el que estamos recibiendo todas las solicitudes. En enero vuelve a haber otro plazo. 100 becas se otorgan ahora en este mes y otras 100 en enero del 2018. Así que aprovechad si tenéis interés en informaros y conocer la información. Es un 50% de descuento en la matrícula e incluirá también libros y el material, por supuesto. Se ha incorporado, tenemos otra nueva compañera, Ana Iglesias, directora de Coordinación Pedagógica, que va a seguir ayudando a explicar aspectos fundamentales. Así que le doy sencillamente la voz. Hola, buenos días a todos. Encantada también de participar en esta sesión y contribuir a comentaros cuestiones que creemos que pueden ser de ayuda para vuestro proceso de preparación de oposiciones. Estamos comentando estos servicios un poco extra que se ofrecen y figuraba en la diapositiva que veíamos hace un momentito en las sesiones de técnicas de estudio. Claro, fundamental en las técnicas de estudio es conveniente que se revisen. A lo mejor no hay que aprender nada, ya uno puede tener hasta un sistema muy perfeccionado, pero conviene revisar por si hay alguna cosilla que siempre se puede incorporar y que va a mejorar la manera de estudiar. Lo que se busca es la eficacia, de eso vamos a hablar dentro de un momentito, cuando empecemos a dar todos la relación de consejos que consideramos más significativos como conjunto para conseguir el éxito y aprobar una oposición. En este apartado de ayudas que ofrecemos a nuestros alumnos están, ya los hemos mencionado, las modalidades. Solo recordaros esas colecciones de test, recursos didácticos, van desde esquemas a descargar, a podcasts que se puede uno llevar con audios de legislación fundamental o vídeos explicativos. En fin, un elenco ajustado a lo que necesitáis para superar ese examen. Y por último, en este apartado, comentar los simulacros de examen. Los simulacros de examen se van produciendo a lo largo de toda la preparación. Se programan, los alumnos pues, se enfrentan en tiempo y forma a una prueba que simula el examen real. Esto es importante porque de alguna manera uno tiene que vivir esa experiencia. Cuantas más veces la vivamos antes del examen real, no voy a decir que van a desaparecer del todo los nervios del momento especial, pero sí hemos vivido eso, hemos medido el tiempo, hemos comprobado el cansancio que nos provoca la duración de la prueba, bueno, toda una serie de cuestiones que son importantes en la preparación. Hay un simulacro con el que se cierra la preparación, ya denominamos simulacro general, y en ese momento todos los grupos que están preparando una misma oposición se juntan en el centro.
llegan al centro y tienen pues que localizar su aula, localizarse en la lista como va a pasar en el día del examen. Procuramos que sea lo más parecido a la prueba real y que de alguna manera esa simulación ayude a que todo transcurra mejor el día del examen. Y hasta aquí hemos comentado los sistemas de preparación que podemos ofrecer, que ofrecemos, y estos últimos ayudas extras que los complementan. Y ahora queríamos hablaros de los consejos que consideramos más interesantes para lo que es conseguir el aprobado, como decíamos antes. A ver, estos consejos son fruto también de Adams Formación, lleva desde 1957 preparando oposiciones, son ya 60 años. Han sido muchos los alumnos que han pasado por el centro y muchos también los que han conseguido aprobar. ¿Y qué es lo que nos han ido transmitiendo los que han conseguido el éxito? Aquí hemos recogido pues, un decálogo, los 10 consejos en los que hemos visto que siempre coincidían estas personas, estos alumnos que han conseguido aprobar. En sí, preparar una oposición es un modo de vida, es un modo de vida temporal, pero durante ese tiempo la vida cambia y entonces ese modo de vida tendrá momentos más difíciles, momentos no tanto, pero es necesario enfrentarse a todos ellos y superarlos para, como se dice siempre, opositar es una carrera de fondo y lo que es importante es aguantar toda la carrera. Por eso, como primer consejo, queremos destacar: ten tu motivo siempre presente. Esto es algo, como decía, que los opositores aprobados nos lo han señalado muchas veces. Uno tiene que tener un motivo, una causa, una razón importante, poderosa, que le empuje, que le lleve y le acompañe hasta la meta. Puede ser de naturaleza muy diversa, porque las circunstancias de cada uno pues son diferentes, pero si ese motivo para uno es importante, trascendental y le ayuda, pues ya vale. Yo quise ser policía desde pequeño, pues ahora voy a por ello, pues qué fenomenal. Yo tengo cargas familiares y el trabajo estable que me proporciona el empleo público, pues me viene fenomenal. O yo tengo esa vocación en mí de que quiero hacer servicio al ciudadano, pues también puede ser otra causa. La que sea vale, pero hay que tenerla siempre presente. Y otro de los consejos, otra de las claves para estudiar bien es la cuestión del tiempo. Eso sí que nos lo preguntáis mucho. ¿Cuánto tiempo tengo que estudiar? Bueno, aquí por supuesto va a depender del tiempo que tenemos hasta el examen, la dificultad del temario, nuestra propia capacidad. Hay gente que lo asimila antes que otra. Pero dentro de esas variables hay unas pautas generales que creemos que sí que ayudan. Por ejemplo, un mínimo para identificar una sesión de estudio sería analizar los distintos ejercicios que tendría que superar en el proceso que he escogido y el más largo. Pongamos, tengo una primera prueba de 90 minutos tipo test y luego tengo 2 supuestos prácticos que en total me dan 3 horas para resolverlos. Vale, pues en este ejemplo concreto, 3 horas. 3 horas sería el mínimo de una sesión de estudio. Para acostumbrarme al mero hecho de estar concentrada ese tiempo, de permanecer en una determinada postura en una silla, de si me quiero tener una botella de agua y a mitad me pongo lo que sea. Hay muchos hábitos y un entrenamiento en inmediatamente construir una rutina alrededor de ese mínimo de tiempo. Otra clave: una oposición no se aprueba. En realidad una oposición consiste en conseguir plaza. Llegar a ser funcionario requiere estar entre los mejores. Así que nuestra meta es la excelencia. Acto seguido va a surgir que voy a necesitar todo el tiempo que pueda. Nuestros alumnos nos cuentan, por ejemplo, que arañan tiempo esperando el autobús y se llevan algo ligero para esas lecturas un poco de pie y según cómo se pueda. Otros se dictan el resumen o el esquema que han hecho y se lo guardan en un audio, se lo llevan en el móvil mientras van y vienen o hacen otras tareas. En fin, recursos sencillos, prácticos para arañar minutos, porque lo que sí que va es de estudiar mucho. Al final, el tiempo es oro. Todos tenemos algo. Sencillamente hay que invertirlo bien. Y vamos a por el tercero de los consejos, que se enuncia de esta manera: estudia bien.
Estudia bien y sé tú mismo, porque cada cual es muy particular y tiene cosas que le funcionan a él y que a otro a lo mejor no tanto. Pero hay que estudiar bien. Y esto se entiende como que el estudio que realicemos sea eficaz. Eficaz tanto en cantidad, soy capaz de avanzar en la materia que tengo que estudiar, pero además con calidad, porque me permite contestar de manera correcta a las preguntas que me pueden ir planteando. Esto es especialmente interesante porque si yo avanzo, pero avanzo en falso y lo que estudio no lo entiendo y no soy capaz después de responder a las preguntas, no estoy estudiando bien y conviene detenerse. La lectura comprensiva es una clave dentro del estudiar bien. Yo no puedo memorizar algo que no lo entiendo. Puede parecer que lo he memorizado, pero después me va a fallar el recuerdo. La memoria no funciona de esa manera, necesita darle un sentido a aquello que va a grabar para después alcanzar el proceso de la recuperación, que es donde yo pongo los conocimientos que he adquirido en juego y soy capaz de contestar a las preguntas. Eso es lo que le da también especial valor a las clases, porque de esta manera los profesores expertos nos ayudan a entender materias que a veces son complicadas de entender por nosotros mismos, porque están alejadas, porque el lenguaje es farragoso, porque, bueno, me ponen aquel ejemplo que ya me aclara todo y ahí consigo esa eficacia en el estudio que me va a ayudar a avanzar, pero avanzar en firme. Avanzar y retroceder a la vez. Esto es importante decirlo porque no puedo estudiar y olvidarme de lo ya estudiado sin llevar a cabo un repaso. Esto lo habréis oído muchas veces, pero de verdad, y permitidnos que insistamos, porque si no repaso convenientemente las materias o los temas, el estudio que ya he hecho anteriormente, puedo encontrarme que en el momento que quiero recuperar aquella información ya se ha evaporado. Luego aquellas horas de estudio han ido al perdido. Con lo cual, estudiar bien. Hay que revisar lo que uno hace, comprobar si verdaderamente sigue estas claves y con tranquilidad seguir adelante. Otra de las claves, otro consejo fundamental, hay que pasárselo bien mientras uno estudia. Y sí, he dicho exactamente eso, pasárselo bien. Pasárselo bien o de la mejor manera que se pueda. Por ejemplo, un truco puede ser dejar hacia el final de la sesión de estudio la materia más asequible, la que más me gusta, darme algún premio en ese sentido, que me salga bien al final. Otro puede ser que soy más creativo y me gusta más, pues en lugar del tradicional esquema, irme hacia mapas mentales y adornarlos, fijar ahí los ejemplos que ha dicho el profesor en clase. Pues genial, porque me va a apetecer ese rato de preparar mi propio material. Que en cambio me resulta más fácil escuchar y hacer eso de llevármelo luego puesto, un audio, pues me leeré yo ese tema o la pregunta que he fallado, lo que sea, y me lo llevo puesto. Lo dicho, una solución que me sea gratificante, porque cuanto más agradable sea el estudio, también mejor vamos a aprender. Y vamos a por el quinto de los consejos. Conviértete en un fanático de la organización. Y esto alude a la necesaria planificación que uno tiene que hacer para abordar una pieza de trabajo tan amplia como puede ser un programa de una oposición. Necesitamos programar ese estudio, planificarlo, elaborar un calendario en definitiva. La inversión de tiempo en elaborar un calendario tiene unos efectos infinitos. Después nos va a permitir avanzar con tranquilidad, sé dónde estoy, sé lo que ya he hecho, sé lo que va a venir. He incluido todo en ese calendario, luego sé que no me voy a olvidar de nada. Las porciones de estudio son más limitadas, cada día yo tengo un plan que es más reducido, lo puedo abarcar, luego me siento satisfecho al terminar la sesión de estudio, sé que he cumplido y sé que mañana será otro día, abordaré la siguiente porción. Pero de la otra manera, si no tengo ese plan y pienso en todo lo que me queda y no tengo esa planificación, me angustio e incluso pierdo a lo mejor hasta la motivación y la concentración en el momento de estudiar, porque la cabeza me lleva al otro lado. Aunque se tarde días en preparar un buen calendario de estudio, conviene realizarlo. Y si hay que revisarlo, porque en la primera versión no lo hemos ajustado bien, se revisa, no pasa nada. Y ojo,
repito nuevamente, en este calendario que no solo se incluya qué materia voy a estudiar nueva, también hay que incluir lo que tengo que repasar de lo ya estudiado. Y al hilo de eso que os acaba de contar Ana, llega el siguiente consejo, que es entrena, entrena y entrena. ¿Qué es entrenar? Es repasar. Es coger y no desperdiciar ninguna oportunidad de detectar, por un lado, si hay algo que no se ha entendido bien, si tenemos una laguna. Esos test que vamos a ir haciendo al final de los temas, los parciales, y cuando llegan los simulacros por fin, son ocasiones maravillosas de mejorar, y no hay otra. Hay que, por tanto, asumirlos no solo sin miedo, sino con todas las ganas de que aparezcan. Una pregunta que voy a dejar apartada para volver con ella dentro de 3 días. Porque la única manera de evitar caer en la curva del olvido, que es lo que hacía referencia Ana con eso de dedicarse a estudiar y que luego desaparezca lo aprendido, es precisamente programarse estos repasos. Así que por ese entrenamiento. Pero es que tiene otro valor añadido, estar entrenando duro, que es estar bien preparado para nuestro examen, el examen real, que tendrá una forma de redactar las preguntas, una extensión, un nivel de dificultad. Y estar acostumbrados a enfrentarnos a ese formato y a ese tiempo sentados nos ayuda a que el día que llegue el examen gestionaremos bien el tiempo y tendremos estrategias para resolver las preguntas. Si estoy muy al principio y dudo muchísimas, tengo que saber cuánto descuenta el examen oficial para valorar cuántas dejo en blanco. Si estoy en un nivel mucho más avanzado y controlo la mayoría y solo dudo 2, actuaré de otra manera. Eso es estrategia para el día del examen y eso también se entrena. Muy bien, pues vamos a por la séptima. En la séptima nos dice que mantengamos a raya los pensamientos negativos. Pues así es, porque los pensamientos negativos que a veces sobrevuelan en nuestras cabezas sabotean lo mejor de nosotros mismos, nos hacen perder parte de nuestras facultades, nos engañan en definitiva. Tenemos que aprender a identificarlos para controlarlos y de esa manera, cuando los identificamos y los analizamos, nos podemos dar cuenta de lo ridículos que son. Por ejemplo, ese pensar en blanco y negro de nunca me sale nada bien. Hombre, nunca tampoco creo yo que sea la expresión que seguramente responde a lo que está pasando. O cuando minimizo demasiado el logro que he conseguido porque digo, sí, claro, me ha salido bien este test, pero este test es que era muy fácil. Claro, esto, si nosotros nos empeñamos a nosotros mismos en un poco engañarnos o en fastidiarnos, pues lo que estamos consiguiendo es perjudicarnos. Así que cuando por nuestra mente pasen estos pensamientos tan tremendos, parémonos y pensemos en ellos y nos daremos cuenta de que son ridículos, de que hay que poner cada cosa en su sitio. El test me puede haber salido mal, vale, pues este no me ha salido bien, a ver cuántas preguntas son las que están mal, las reviso, las repaso y sigo adelante. Sigo adelante, que este es un camino largo, y llega el 9º consejo, que para recorrerlo mejor bien acompañado. Precisamente porque, como es largo, es muy normal y muy probable que haya altibajos y momentos de desesperación y de querer dejarlo todo. Así que contar con, sobre todo, nuestro entorno más cercano, el que sea, padres, pareja, a los amigos, esas personas de referencia, y explicarles bien que iniciamos este proceso, que va a ser duro y que nos tienen que aceptar cuando dejemos de ir a algún plan porque tendremos ese día programado una sesión de estudio, no es nuestro día libre y no cuadra. O que vamos a necesitar, cuando nos oigan decir que lo dejamos todo, necesitaremos que nos animen. Eso también hay que pedirlo expresamente porque nos va a ayudar mucho a aguantar el recorrido. También bien acompañado, ahí os recomendamos, como antes elegir bien los libros, pues elegir bien la academia que os guíe. Al final esos profesores, esa programación, todos esos expertos y esos profesionales a vuestra disposición os van a dar la tranquilidad de poder delegar en ellos pues, la información del ritmo, el contenido, en fin, sentiros mucho más seguros y bien llevados hacia meta. Y también bien acompañados por vuestros compañeros reales, los del aula presencial y la virtual,
como decía antes Sergio, porque hay personas que estáis recorriendo el mismo camino, con el mismo estrés, con la misma incertidumbre, si han cambiado el programa, si se atrasa la fecha de examen. Esas circunstancias también os unen y os podéis apoyar en ellas. Así que nunca os va a sobrar ningún apoyo, sino que al contrario todo suma. Vamos al 9, y el 9 nos dice cuídate. Es un proceso, decíamos al principio, largo, una carrera de fondo. Bueno, pues hay que mantenerse en forma. Mantenerse en forma alude a llevar a cabo una buena alimentación, también que realizar ejercicio físico, ejercicio que nos permita que el cuerpo está en condiciones de aguantar todo ese esfuerzo que va a suponer no solo el proceso de estudiar, sino también el estrés que conlleva examinarse. Y por supuesto también en ese cuídate hay que tener en cuenta que hay que descansar. Descansar semanalmente, hay que meter algún momento de descanso, lo necesita el cuerpo, lo necesita la mente, hay que dejarla que se oxigene y que incluso que utilice ese tiempo de descanso para hacer reposar toda la materia que se le ha ido ahí metiendo y que lo convierta en un aprendizaje mucho más sólido. Dormir bien, por supuesto, es fundamental. Yo creo que ya todos hemos oído aquello de lección dormida, lección aprendida. Para todo esto, aunque dentro de un momento lo desarrollaremos un poquito más, contamos en el blog con muchas ayudas, tanto para tablas de ejercicios progresivas, cortitas, pero que nos ayudan tras una sesión de estudio a relajarnos, a estirarnos, a dejar el cuerpo más descansado, como consejos para que la alimentación que llevemos a cabo durante todo ese proceso pues sea la que más además nos pueda estar llenando de energía para rendir mejor. Pues cerramos nuestro decálogo, vamos a por el 10º consejo y aquí es que te convenzas que tú puedes, sí, puedes lograrlo. Es un compromiso a un medio plazo y eso quiere decir que, como decíamos antes, habrá momentos en que uno duda de sí mismo y de su sombra. Es normal y conviene tener trucos ya pensados. Lo mismo que aquí en Pedir Ayuda podemos tener una foto del ayuntamiento si es al que nos estamos presentando o el crucero que vamos a hacer en cuanto consigamos la plaza para celebrarlo, lo que sea que nos recuerda el por qué lo hacemos o el que podemos lograrlo. Tú puedes y no lo olvides. Cerramos ya el decálogo de consejos y nos vamos a 2 recursos en abierto, que ya un poco íbamos insinuando a lo largo de este discurso. Antes hemos hablado de los sistemas de preparación, de lo que incluye y de los recursos garantizados para nuestros alumnos, pero como nuestra vocación es ayudar a los opositores y difundir un poquito esas herramientas, tenemos por un lado el canal de YouTube y por otro el blog del alumno. Quizá, Ana, el canal de YouTube. Pues sí, es bonito de explicar. Ahí se recogen todos los testimonios de alumnos que han aprobado y que muchos quieren explicarle a otros que van a venir cómo lo han logrado. Bueno, de ellos era de donde extraíamos un poco esa experiencia que nos ha llevado a crear el decálogo. Hay cosas muy particulares, pero porque en realidad todo vale, los escucharéis, algunos hará hasta gracia. En breve vamos a publicar uno y este era un chico que nos contaba que él salía con su novia y desde que llegaba a casa pues se ponía a estudiar. Claro, eso no lo podemos convertir en un consejo general, pero sin embargo es una experiencia de éxito. Por eso un poco la tranquilidad que os tiene que dar a todos es que cada uno tiene que encontrar su manera, ajustarse a lo que puede. Hay muchas cuestiones que se pueden decir, lo ideal es un lugar de estudio bien iluminado, un espacio amplio, una mesa, pero ¿y si no la tengo? Pues si no la tengo, pues habrá personas que habrán conseguido esto con un espacio, hombre, iluminado que vea, sí, pero a lo mejor no esas condiciones tan óptimas. Ahí hay que echar mano de la resiliencia, ser capaces de aguantar en situaciones, aunque no sean las más especiales, y tirar para adelante porque, ya digo, ahí hay un montón de experiencias en las que cada uno a su manera, pero coinciden en estos aspectos que ya os hemos contado anteriormente.
Y desde luego, si hubiera que destacar uno, todos ellos, pero sumado a la constancia, ser constantes, no a los atracones. Olvidaos de los atracones de un día y después dejarlo estar, porque eso no es un sistema que proporcione un aprendizaje ni en cantidad ni en calidad. Y otro recurso en abierto que tenemos para todos vosotros es el blog del alumno, que ya antes nos avanzaba Ana parte del contenido. Ahí recopilamos consejos muy variados. Hay expertos en nutrición con no solo qué es una dieta sana, sino enfocada al estudio, a qué alimentos nos ayudan a concentrarnos más. Por ejemplo, tenemos un preparador físico con ejercicios para evitar el sedentarismo, pero adaptados a momentos en los que lo que predomina son sesiones de estudio. Y luego vamos lógicamente al grueso, a consejos pues, sobre nuestro método de estudio, cómo os recomendamos, qué es lo que no hay que olvidar para construirlo. Y lo vamos desmenuzando. Encontraréis la técnica del subrayado, cuándo es un buen subrayado, por citar esos ejemplos salpicados. También cómo organizar nuestras sesiones de estudio, consejos que nos permiten cuando nos enfrentamos por vez primera a ese tipo de organigrama y tenemos que priorizar. Luego hay recursos que también redundan en nuestro bienestar. Ana apuntaba a la tranquilidad, al descanso en concreto, y vais a ver podcasts con técnicas de relajación, de nuevo pues una persona especializada. En fin, os recomendamos dedicarle tiempo, navegar por las secciones, ir quedándoos con todo lo que os sirva. Veréis también cositas muy prácticas como apps, destinadas desde el método Pomodoro, cómo me puedo organizar los tiempos, yo mismo programarme en función de esa sesión de estudio cuando quiero descansar y que me avise el móvil, a otros que os van a permitir convertir vuestros textos a un audio y luego os los lleváis, que recordáis que antes también lo decíamos. En fin, entre la ayuda, la orientación y lo practiquísimo, pretende haber un buen baúl de herramientas con las que trabajéis vuestro estudio. Muy bien. Nos despedimos por aquí, por lo menos la parte central de nos contaros. Nos despedimos, pero bueno, tenemos algunas preguntas que nos han lanzado y que, bueno, si no todas, porque queríamos ajustarnos lo más posible al tiempo que habíamos dicho que íbamos a utilizar, vamos a contestar algunas. Las que no contestemos ahora, no os preocupéis porque os daremos respuesta por el medio que nos las habéis enviado. Tengo aquí una que me dice una persona que actualmente está trabajando y cómo creéis que es mejor la forma de gestionar mi tiempo. Bueno, hay casos, o sea, entre los aprobados encontraréis algún testimonio de persona que trabajando ha conseguido aprobar. Se trata de buscar esos momentos, depende del trabajo y el horario, pues encontrar. Si diariamente puedes estudiar una hora, es preferible a que dejes esa semana libre y te pegues el atracón el fin de semana, por lo que decíamos, porque es preferible ir acometiendo el trabajo en porciones. Saca aunque sea esa hora, utiliza, también lo comentaba antes Ana, esas idas y venidas al trabajo, pues para ir escuchando los podcasts de artículos de leyes que también tenemos subidos en las aulas, o llevarte unos esquemas que hayas realizado y vas repasando. Aprovecha cualquier momento, pero estudia cada día aquel poquito que puedas, aunque sea poco, y lógicamente en tu caso pues el fin de semana tendrás que dedicarle un poquito más, aunque dejes también algunas horas para ese descanso necesario, ya que si combinas trabajo y estudio, pues el descanso también lo vas a necesitar. Otra de las preguntas, por ejemplo, que nos hacíais ahora mismo, se refiere a cuántos simulacros son necesarios, cuántos pueden hacer falta. Aquí, cuantos más mejor. Nosotros los vamos a programar desde muy pronto, mínimamente en cuanto se ha avanzado por unos pocos temas, va a haber ya simulacros porque no solamente, como decíamos antes, os obligan a repasar y por tanto a detectar lagunas o errores en la comprensión, sino porque os van a entrenar. Así que en cuanto la preparación os lo permite, por los meses que hay hasta el examen real, vais a encontraros muy pronto simulacros y conviene no fallar, no hay que dejar de hacer ningún test y, por supuestísimo, ningún simulacro. Cuantos más, mejor para ir viendo esas estrategias, porque la estrategia va a evolucionar en función de vuestro nivel de conocimientos.
al que, por supuesto, os pone ya en la realidad completa, que os comentaba Ana con detalles, el simulacro final. Ya el CIA revisó todo el temario unos días antes del examen real. Ahí se piden los DNIs, intentamos reproducir al máximo el estrés de un examen de oposición, pero no es ese el importante, es todo el bagaje y en la medida que podáis, apuntaros y acudir a todos. Y otra pregunta nos dice que desde la convocatoria al día del examen, ¿va a dar tiempo a dar todo el temario? A ver, es una pregunta genérica, no sabemos a qué convocatoria se refiere, con lo cual tampoco sabemos exactamente a qué calendario se ajusta. En todo caso, el Consejo General no es esperar a la convocatoria, es demasiado cerca del examen. Es verdad que a veces hay lo mínimo 4 meses, ya lo están indicando las ofertas de empleo público, lo señala, que en ese plazo pueden llegar ya el primer examen. Hay otras que el plazo que transcurre es muy superior, pero es ya un plazo demasiado justo en todo caso. Cuando uno toma una decisión, ha hecho el análisis que comentábamos al principio, se sabe que va a salir esa plaza. Si un centro que es riguroso y que transmite la información de manera fidedigna dice que esas plazas van a salir, van a salir. ¿Cuándo? Pues a veces hay la duda, entonces hay que empezar ya. Con lo cual, ¿va a dar tiempo? Pues, ¿qué hacemos en los casos en los que es muy ajustado el tiempo entre convocatoria y examen? Bueno, pues hacemos unas preparaciones express muy intensas, muy duras. Las personas que vienen ahí saben que van a ir, los profesores van a centrarse en aquellos temas más críticos, lo cual no quiere decir que no haya que estudiar todos los demás. Bueno, va a ser un esfuerzo muy superior, pero también se puede conseguir. Otra de las consultas, muy concreta, pregunta si para estudiar una oposición es mejor subrayar o utilizar un esquema de colores. En realidad son dos técnicas complementarias, no recomendaría elegir una. El subrayado tiene que ver con la comprensión del texto. Puedo hacer una primera lectura rápida para hacerme una idea de qué va, me pongo ya con detenimiento y lo primero que antes de profundizar estoy marcando ya pues, la idea fundamental, si alguna caía de aquellas. Recuerdo, había un artículo que os va a ayudar un poquito a saber si estáis subrayando bien. Y acto seguido, conviene realizar ese esquema o esa herramienta que me va a ayudar a recordar, a evocar rápidamente la información del tema o del epígrafe, los epígrafes que me haya puesto a estudiar en esa sesión. El esquema, luego un mapa mental, un diagrama, según cómo fuese, si es una estructura más de datos, en fin, hay varios recursos que consiguen trasladar la información subrayada y la clave del tema en algo visual, con lo que yo luego evocaré fácilmente el contenido. Así que depuraría ambas y me aprovecharía de los beneficios de las dos técnicas. Y ya como última pregunta, ¿hasta cuándo se pueden solicitar las becas? En nuestra web está toda la información que se refiere a este sistema de adquisición de una beca. Entrad por favor en la web, consultar, que allí os lo explica todo con mucho detalle, o si no, llamad a nuestros centros y también las personas de atención al cliente os pueden informar sobre ello. Pues ahora sí nos toca dar las gracias por haber estado con nosotros. Antes de cerrar, aparecerá ahí una diapositiva porque os esperamos la semana que viene en una sesión específica sobre las oposiciones a la Administración de Justicia. El lunes 25 a la 1 va a haber una nueva emisión en directo aquí en Facebook Live. Así que os recomendamos si tenéis interés en profundizar. También, desearos mucha suerte a todos los que finalmente vais a decidir o ya estáis o vais a decidir prepararos una oposición, mucho ánimo, mucha convicción, adquirir un compromiso con vosotros mismos y cumplidlo, y ya veréis que la satisfacción de conseguirlo, si os visualizáis en ese momento en que trasladas a tus amigos, a tu familia la noticia de que has aprobado, es que eso te llena de energía para ir a por ello. Mucha suerte y a vuestra disposición para lo que necesitéis de nosotros.